Passport Gringos. Esto es Passport Gringos. Bienvenidos a vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy, los orígenes de la UFC, la marca monopólica de un deporte que, tal y como lo conocemos hoy, no existía hace tan solo 35 años. Las artes marciales mixtas y su inesperado ascenso, su meteórico éxito. Pero en un mundo donde el boxeo era donde empezaban y terminaban los deportes de contacto para el público mainstream, ¿de dónde vino? ¿De dónde surgió la UFC? Sus disparatados y pintorescos comienzos, su batalla contra la quiebra económica durante más de una década y cómo finalmente, con mucho dinero invertido, con estrellas que cambian el rumbo de una marca, se convirtieron en la promoción de éxito que son hoy en día. Desde un luchador de sumo enfrentándose a un karateca hasta un presente empachado de éxito. Pero estos fueron los orígenes de la UFC. Y esto es Passport Gringos. Yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra mi compañero y copresentador de este programa. En primer lugar, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Un día movidito. Llevo un día muy movidito, así que bien, por lo menos tengo luz. Sí. Voy a tener una muela menos y, no. y un entrenador de mi equipo que ya no está, que es Fernando Gago, que fue destituido, afortunadamente. Otra muela menos. Sí, peor que una muela. Ver jugar a Boca con Gago, verlo hacer cambios, verlo tomar decisiones, será peor que ir al dentista para que te saquen una muela. Ahí está. Y la voz que habéis escuchado ahí es nada más y nada menos que la de, un invitado que repite con nosotros. Se encuentra hoy en el programa el historiador, profesor, autor de libros como México 70, el primer mundial en color, y hoy, sobre todo, fan de las artes marciales mixtas, es Sergio Vilariño. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Encantado de volver a estar por aquí. No, encantados de tenerte. Es todo nuestro. Por aquí encantados de tenerte nosotros, efectivamente. Como bien dice David, hoy nos toca artes marciales mixtas, que claro, cuando yo pensaba, esto no es un tema que realmente hemos tocado todavía en Passport Gringos, y luego sabiendo de tu amplio espectro de afición deportiva, desde el fútbol de hace 50.000 años hasta el hockey, hasta las artes marciales mixtas, eres una persona ecléctica, Sergio, me atrevería a decir. Sí, en estas cosas sí que, aunque estoy un poco encasillado en el fútbol antiguo, ¿no? Sí que me gustan eso, muchos otros deportes. Los deportes de contacto me gustan mucho, me gusta el hockey, me gusta también, pues eso, el voleibol me encanta y es todo lo contrario a un deporte de contacto, o sea que un poco de todo, es un poco a lo que me dedico, a ver deportes y a leer. No veo series como otros, ¿sí? Tengo tiempo libre. No, a ver, para la gente que solo conozca a Sergio por Twitter y tal, y que mayoritariamente, pues, hablando de fútbol, de antiguo y presente, siempre con opiniones del Real Madrid, de Sergio, ¿qué hay que hacer con Mbappé? Mandarlo a Arabia, a ser posible. Ahí estamos. Me gusta. Ojo que no he dicho venderlo a Arabia, sino mandarlo simplemente. Ojo, cuidado, que se vaya sin más. Claro, aunque siga en nómina. Me conformo. David, tú, Vinicius y Mbappé, solo Vini, Mbappé también. Como madridista también que eres, como todos sabemos. Yo me quedaría con Mbappé y sacaría a Vinicius. Yeah. Y a Rodrigo, ya que estoy, y a Rodrigo. Como estoy ahí pinchando en un tema que ni me va ni me viene, pero, o sea, con el que me gusta divertirme. De actualidad. Yo te lo fundamento de una forma sencilla. Vinicius, el cartel de estrella a Vinicius le hace mal. Es un jugador que necesita tener una zanahoria adelante para avanzar y para mejorar. Una vez que atrapa la zanahoria, se estanca. Y esta temporada para mí lo demuestra. Desde lo del Balón de Oro es como que dijo, yo soy el mejor, Eufarei por 10, y ya no se sacrifica ni aporta lo mismo que aportaba antes. Pero quizás es una opinión mía condicionada porque no es uno de mis jugadores favoritos.
pero yo pienso eso de Vinicius, igual que lo pienso el delantero de Boca, la Bestia Merentiel, que es un futbolista que cuando tenía hambre por llegar era muy útil para el equipo, tanto individual como colectivamente, y cuando llegó, cuando ya se consagró como titular, bajó su rendimiento y empezó a sobrar un poco las jugadas. Es mi percepción. Yo los comparo mucho en ese sentido a Vini y a la Bestia, que la quiero mucho. La Bestia Merentiel, en boca de todos. Sí. No, esa es mi opinión sobre Vini. Bien. Bueno, pues la gente que conozca a la Bestia Merentiel podrá tener un marco de referencia mental para entender la comparación, en todo caso. Pues eso, aquí estamos para, pues eso, hablar de una muy curiosa historia que son los orígenes de un deporte, pues, muy nuevo realmente, ¿no? Piensas en los grandes deportes populares hoy en día, todos tienen ya la hostia de años, no hay ninguno, digamos, relativamente nuevo comparado con los demás. Todos más o menos se fundaron en un marco de tiempo parecido, se empezaron a jugar en el mundo y luego ya no se siguieron inventando deportes, al menos deportes que realmente tuvieron un arraigo, que se popularizasen. Y aquí tenemos una excepción, que son las artes marciales mixtas, que, bueno, en cierto modo, pues bueno, es la conjunción, la mezcla de otras disciplinas que obviamente ya existían, pero que, digamos, popularizarlo de la manera con la que se popularizaron a través de la UFC, a través de otras promociones como Pride en Japón, a lo que también llegaremos, es algo que destaca mucho, ¿no? En la historia contemporánea reciente, ¿no? Los últimos 35 años. El primer evento de UFC fue en 1993. Sergio, sí que es algo que lo distingue de manera bastante pronunciada. Sí, es algo que además yo creo que lo hace súper atractivo, el hecho de que hayamos podido ver el nacimiento y el crecimiento de un deporte. O sea, sí que es cierto que a lo mejor las artes marciales mixtas o es casi igual el deporte más antiguo que existe, ¿no? Porque el pelearse entre dos tíos... efectivamente. Sí, con muy pocas reglas es lo más viejo que el mundo. Pero... Sí, de hecho, y sus orígenes se trazan, ¿no? Al, ¿cómo se llama? El páncreas. Pancration, sí. El Pancration de la antigua Grecia, que bueno, es algo pues, que murió y que se reavivó de alguna manera. Exactamente. Y que bueno, que está un poco lo que decíamos, que es algo muy atractivo el ver cómo va evolucionando, cómo nace un poco casi como un espectáculo ahí morboso de feria y se convierte en un deporte totalmente legitimado que, vamos, que le está comiendo terreno a muchísimos niveles al boxeo, excepto quizá en el dinero que ganan los peleadores. Por lo demás, No, yo ya, diría bueno, que pero es eso casi... es el problema de ellos, o sea. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, yo creo que la idea está ahí, ¿no? El ver cómo se ha expandido, cómo es uno de los deportes, yo creo, más conocidos ahora a nivel del mundial, diría yo. Sí, seguramente, sí, porque, bueno, dentro de los deportes individuales, ¿no? Que sí que al final siempre tiene una distinción respecto a los deportes de equipo, que al final, pues a través de ser equipos en ciudades y un sentimiento de identidad y pertenencia más arraigado, sí que desde luego, como tenemos, pues yo qué sé, los deportes individuales que tienen éxito más allá de los Juegos Olímpicos, yo qué sé, el tenis, el propio boxeo, desde luego la UFC, las artes marciales mixtas, han logrado ascender. Y yo también supongo que, o sea, será fruto de mi juventud, que claro, yo no he sido alguien que haya crecido en la época dorada del boxeo, en el gran apogeo del boxeo, y yo sí que me considero, por ejemplo, alguien que es más fan de las artes marciales mixtas, pero quizás también porque estaban más de moda cuando yo empecé a verlas, que el boxeo. Y sí que, por ejemplo, estábamos haciendo un episodio de George Foreman hace unas semanas, que era viendo combates y demás, sí que, aun gustándome el boxeo, apreciándolo, sí que, digamos, mi nivel de aprecio, de cariño por las artes marciales mixtas sí que es superior, al menos como lo valoro yo como producto estético. Es un deporte que me gusta muchísimo y, bueno, que ya necesitaba su pequeño espacio en un episodio de estos. Yo creo que además nos ha tocado una época, bueno, por lo menos a mí, yo soy del 83, una época, por ejemplo, en España en la que el boxeo estuvo muy denostado. El boxeo en España tuvo una época dorada y tal, y luego como que pasó a estar totalmente apartado. Había periódicos, si no me equivoco, el país tenía prohibido hablar de boxeo en su libro de estilo. Y yo creo que desde la aparición de Poli Díaz y el mítico combate contra Pernell Whitaker y tal,
no se supo más. Castillejo, cuando luchó por el título mundial, cuando los ganó y tal, pero no se daba por la tele, no se hablaba de boxeo en España. Entonces, yo creo que eso tampoco ayuda, no tenías acceso a grandes combates y con el UFC pasa un poco parecido al principio, porque no tiene acceso al gran público, es algo que está muy, muy limitado y yo no sé cuándo visteis vosotros vuestro primer evento del UFC, pero yo lo recuerdo de haberlo comprado a través de la revista Cinturón Negro, un DVD. O sea que soy lo suficientemente mayor para haber hecho eso, igual 2003 o algo así. 2003, yo me acuerdo 2002. de esa época en la universidad, pero ahora corrígeme si me equivoco, porque yo no hay muchas federaciones, muchas disciplinas y demás, no es mi área. Me acuerdo de Anderson Silva, puede ser, del Valetú y todo eso, que hubo yo me acuerdo en la etapa universitaria, veíamos esos videos de ese tipo de peleas. No sé si eso es UFC o no. Sí, no es UFC. No, Anderson Silva es top 5 de todos los tiempos. Eso. Veíamos las lesiones. Se hizo realmente famoso en el UFC, sí. Bueno, esa es mi primera aproximación, pero como curioso. Yo siempre fui más del boxeo en todo caso. Y me llama la atención lo que dices de que en el país no se podía hablar de boxeo, porque en España es uno de esos países donde todavía estaba el tópico, no sé ahora, creo que no, el boxeo no es un deporte. Y de hecho, los medios deportivos no le dedicaban tanta importancia como medios deportivos de otro país. Por ejemplo, en Argentina el Gráfico ponía a los boxeadores argentinos como portada. Era una de las publicaciones más importantes que había. Estados Unidos también. En España no, y quizás eso explica la falta de campeones como en estos países que en España, de hecho, en la época buena del boxeo, que son los años 60, 70, marca era fútbol y boxeo, básicamente. O sea, y si tú ves crónicas de Relaño, ves crónicas de José Luis García y tal, era fútbol y boxeo. Y luego de repente, pues desaparece y se considera demasiado salvaje en un país en el que hay toros. O sea, sí. Los toros bien, porque de hecho el diario AS, Marca no tengo tan tenía toros, el diario AS tenía la sección de toros. O sea, es como el boxeo no, pero toros sí, no tenía mucho sentido. Y bueno, de la UFC esa es mi primera aproximación, y quizás más allá de McGregor y todos estos combates famosos, mi única aproximación. No es mi área. No soy un gran amante de ese tipo de peleas. Me dan un poco de impresión. Le respeto mucho a los que se meten ahí, porque bueno, creo que es más difícil meterse ahí que en un ring por el tipo de combate, pero no soy un gran consumidor. Sí, a mí me pilló, pues es entre comillas, relativamente joven, yo qué sé. El primer evento como tal creo que fue uno de McGregor, y de hecho, es decir, uno de McGregor en el que peleaba contra un tío que le pusieron ahí pues para que ganase fácilmente, que creo que fue Dennis Siver. En su ya como ascensión ya había ganado a varios buenos, creo que tenía que enfrentarse a otro que se lesionó y le pusieron a un reemplazo de última hora de mira, te ponemos a este, ganas fácil y el siguiente combate será por el título. Claro, yo como niño rata, pues fan de las luchitas falsas del wrestling, que sabía de la UFC, que tenía interés y tal, y que fue, pues esto, yo qué sé, con 15 años más o menos que tendría con aquella pelea de McGregor, que ya empecé a verlo más de seguido, a seguir un poco, que claro, dio la casualidad que coincidió con el gran auge, ¿no? La UFC alcanzando su pico, y bueno, llegaremos a lo que eran un poco sus inicios y sus primeros picos y tal, pero su gran ola de popularidad a través de Conor McGregor y Ronda Rousey, que han sido, pues, junto a Brock Lesnar también, y Anderson Silva, quizás en menor medida por el hecho de no ser estadounidense, pero dentro de Estados Unidos fue como el gran momento de apogeo cuando Conor McGregor, este irlandés loco, y Ronda Rousey también, las artes marciales mixtas femeninas, pues 2015, 16, 17, hicieron que la UFC realmente rompiese ese techo de cristal y pudiese tener su lugar, no sé, legítimo, bueno, pero su lugar reconocido dentro del mainstream del deporte americano. Así que... Bueno, tú que eres aficionado a la WWE, hubiese sido aficionado de
de uno de los predecesores del UFC, que es el Pancrase de Japón, Claro, que se lo echaba antes. Sí. Wrestling híbrido, que le llamaban. Que era Sí, Japón hacía cosas muy raras, en plan de... hostias de verdad. O sea... Claro, hostias de verdad, digamos, el ganador está pactado y no, o sea, no son hostias de verdad 100%, son en un gran porcentaje, pero no del todo. Y aún así, pero vamos a pretender que todo es verdad, pero no todo es verdad. O sea, en Japón jugaban un poco con la psicología de qué es verdad y qué no es verdad de una manera bastante más exagerada que en Estados Unidos, donde también se vendía un poco la burra de que todo es verdad, pero obviamente nada de lo que hace WWE es verdad como tal en términos de ser un deporte de combate. No, aquí además era porque había combates que eran pactados y porque Japón tiene esas cosillas, porque entraban, pues eso, estrellas del wrestling japonés, vaya. Y entonces, pues como eran grandes figuras, pues de vez en cuando tenían que ganar y tal, pero claro, luego les ponías delante a Frank Shamrock o a Bas Rutten y ahí pasaba lo que pasaba. Había una regla muy curiosa que era que no se podían pegar con el puño, no se podía dar con el puño en la cara. Solo solo con la mano abierta. La palma abierta, claro. Sí, exactamente. Sí. Y el hijo puta de Bas Rutten, tío, pegaba con esta parte. Sí. Y les daban las orejas, tío, y es que se caían, pero muertos, tío. Era increíble. Claro. Sí, no, sale... la base de la palma es muy dura, le das fuerte a uno en el tímpano y además te da más ¿cómo se dice? Más alcance, porque eres capaz de extender mucho más el brazo y tocas lo que sería el oído y vas abajo, pero rápidamente. De ahí sale la competición esta de bofetadas que se ve mucho ahora. ¿Eso? No lo creo. No como tal. Esto lo hacían unos frikis en Rusia y el cabrón de Dana White, el presidente de UFC, decidió que esto hay que hacerlo exitoso también. Y lleva ¿Lo realmente... hace él? ¿Lo gestiona él? Sí. Hoy en día sí. Lleva 5 años, o sea, dando mucho por saco con que la nueva marca ahora sigue siendo presidente de UFC, pero como que su ego necesitaba algo nuevo. Sí. Y ha insistido e insistido e insistido. A nadie le interesa, pero él insiste porque a la gente ese deporte como tal le interesa como meme. En redes sociales ves a un par de rusos frikis cada una vez al año hacerlo y vale, te detienes un minuto a verlo y pasas. No es un deporte lo suficientemente digestible, lo suficientemente atractivo como para hacerlo algo duradero, porque es decir, es una cosa muy absurda. No puedes defenderte, tienes que ver quién recibe la hostia más fuerte y a ver quién se muere. Es como... Es increíble. Con lo cual, sí que hay una diferencia bastante marcada y sí, el hecho de que lo ha intentado y claro, a ver, Dana White como buen promotor, pues miente más que habla, pero de una manera súper burda y súper exagerada. Pues claro, lleva ya unos años. Ahora ya se ha calmado un poco porque ahora ya se está volviendo a meter como en el boxeo. Ahora es como, venga, ahora vamos a hacer... Se ha metido con los árabes, sí. Exactamente. Ahora vamos a hacer que el boxeo sea como la UFC. Es decir, va a haber más combates seguramente entre los buenos, pero el dinero se lo queda todo la empresa. Así es como funcionan las artes marciales mixtas. Porque muchas veces la gente del boxeo destaca el hecho de que en UFC sí que se enfrentan siempre los mejores a los mejores y sí que como espectadores está muy guay eso, pero es a cambio de que ganen, o sea, una bolsa de pipas por ganar. Es muy lamentable el desnivel de ingresos económicos entre la empresa en sí, entre los promotores y los luchadores, cuando en el boxeo sí es más coñazo que se pongan de acuerdo para pelear, pero tienen un trato mucho más justo. Se suelen llevar como el 50% cada uno o más todavía los boxeadores. No sé qué... Sí, todo hay puro capitalismo. Efectivamente, no, o sea, con la UFC vamos a descubrir capitalismo más salvaje. Sí. Pero ¿cuánto se lleva el campeón en un combate por el título mundial de UFC? ¿Cuánto se lleva el campeón o el favorito? Depende del campeón, depende de quién sea y depende de lo que venda, porque gran parte de su sueldo va ligado a la venta de pay-per-views. Entonces, por ejemplo, no sé, un campeón que venda, a lo mejor, ¿qué? 5 millones a lo mejor. Más. Sí, dicen a veces. Comparado claro, es que en boxeo
con que estés más o menos en consideración entre los 10 mejores, ya te vas a llevar 50 millones. Aquí Conor McGregor, como, me suena máximo 10. Máximo. Algo así. Y ganó 100 Sí. millones por pelear con Mayweather. Con Mayweather, claro, pero si era fuera de la legislación de UFC, Claro. con lo cual es como, claro, dentro del marco del boxeo tienen más poder, pueden hacer más dinero, pero todo lo demás se lo lleva UFC. Claro, cuando son en artes marciales mixtas, pues, es decir, ha habido mucha conversación en los últimos años porque ha habido juicios y demás entre los luchadores. También ocurre que como no tienen, o sea, en el boxeo sí que tienen como más poder acumulado de los años, en las artes marciales mixtas no, y no hay ningún convenio colectivo, no hay nada, o sea, y han intentado eso, intentando demandar y a través de juicios y demás, no ha llegado a un puerto particularmente bueno, siguen ganando como en media total creo que como el 15% de todo lo que ingresan los luchadores, todo lo demás se lo lleva el señor Calvo y sus amigos. Y tienen un problema grande porque en teoría decían que la única manera, hace un par de años, querían sindicarse, pero claro, sí. Es que el UFC, tanto a nivel directivo como a nivel de peleadores, es un nido de republicanos absolutamente recalcitrantes y para ellos eso es comunismo. Entonces están apoyando algo que básicamente los mantiene, pegándose hostias por cacahuetes, realmente. Sí, y luego estaba... Tiene pinta de que no se va a resolver pronto. No, ni quizás nunca. También algo que se decía mucho es que, claro, al ser un deporte tan individual también, que eso también alimentaba todavía más, porque yo qué sé, el boxeo como tal no tiene un sindicato a pesar de que tienen como algunas leyes que les protegen y hacen que tengan más poder. Sí. Y el hecho de que haya habido como tantas empresas de boxeo hizo que no se crease un monopolio tan grueso, porque es decir, lo de UFC se podría contrarrestar si no fuese uno de los monopolios más salvajes que hay en el deporte. Sí. Pero, claro, como no hay otras empresas que puedan competir para subir los sueldos, pues se quedan ahí y no hay forma de que suba. Con lo cual, sí que están jodidos, pero, volviendo a los orígenes de todo esto, claro, ahora que pues hablamos de Dana White hoy en día está ya en boca de todos. Mira que, o sea, con la aparición de Elon Musk aparece mucho menos de lo que aparecía como hace un par de años. Dana White antes siempre estaba con Trump, ahora es el sudafricano, pero Dana White sigue dejándose caer mucho por la Casa Blanca, Trump se deja caer mucho por eventos de UFC. Y eso también se traza a, no los comienzos del todo, pero sí los primeros años, cuando ya Dana White y sus amigos de los casinos en Las Vegas empezaron ya a tomar el control de la empresa y Donald Trump fue una de las figuras, no sé si clave, pero bueno, importantes a la hora de darles cobijo en pabellón que tenía en Atlantic City y demás. Y es una figura que juega un papel bastante importante en toda la historia de UFC. De hecho, y creo que podemos ir un poco más atrás, porque uno de los fundadores de UFC, que es un señor que se llama Art Davie, que bueno, básicamente es el que crea un poco el concepto, ¿no? de cómo organizar el espectáculo del UFC 1. Él conocía a Trump y le había comentado esto en su momento, y Trump le ofreció uno de sus casinos para, bueno, uno de esos hoteles, esto, bueno, típico, ¿no? Sí. De Atlantic City, pero el problema es que como el UFC no existía como deporte, obviamente, claro. Ese primer UFC se tuvo que hacer en un estado en el que no había comisión atlética. Donde no hubiese una comisión reguladora que te dijese, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Entonces, eso es una de las razones por las cuales no se hace, creo que en Atlantic City, que era la primera opción. Así que se van a Denver, al primer pabellón que encontraron, creo yo. Y ahí empieza todo el asunto. Básicamente, porque claro, Atlantic City sí que es como una Las Vegas muy pequeñita y muy cutre en New Jersey, pero claro, New Jersey tiene algo muy curioso y es que tiene una de las más reputadas comisiones atléticas de todo Estados Unidos. Es una de esas cosas extrañas que un estado relativamente irrelevante, encasillado ahí entre Filadelfia y Nueva York, que tiene luego esta ciudad extraña ahí en la esquina, que es Atlantic City, pero que como comisión atlética sí que tiene una muy buena. Y es cierto lo que comenta Sergio, que, digamos, frenó esa posibilidad. Y efectivamente, el primer evento fue en Denver. Luego ya en los primeros años, que seguía estando es decir, no estaba regulado, en algunos simplemente estaba prohibido, porque, es decir, no, la comisión atlética no lo cubría como tal. Pues esto, iban a sitios perdidos de la mano de Dios en Alabama, en Montana, iban a reservas indias, de reservas apaches, básicamente, para
poder llevar a cabo estos eventos que estaban pues ahí bordeando mucho en la ilegalidad aún después de un primer evento que para lo que podría haber sido fue una cosa bastante decente, dado que era como una cosa totalmente salvaje y totalmente por libre, y nos inventamos las reglas sobre la marcha a pesar de que no hay reglas, pero en algún punto hay reglas porque no hay... Es decir, es un absurdo decir que no hay reglas hay en algún punto empiezas a crear unos parámetros y bueno, pusieron una jaula, pero digamos, los primeros combates son muy llamativos de aquel UFC 1 porque no son combates por peso, no son divisiones que estén separadas por luchadores que estén en el mismo peso, sino es básicamente un luchador de sumo contra un karateca y a ver qué ocurre. Sí, es que la idea es ver qué arte marcial es superior. Esa es la idea. Y lo venden como eso, como un representante de cada arte marcial o de cada estilo y ver quién gana. Y esto tiene su truco, porque uno de los promotores de este primer UFC es Rorion Gracie, ¿no? Que ahora nos suena a todos la familia Gracie, que era eso, hijo del mítico Helio Gracie, tenía su gimnasio allí en Torrance, en California, y había comenzado a hacer una cosa que se llamaba el Gracie Challenge, que básicamente decía, si tú eres un artista marcial y te consideras un tío duro, te vienes a nuestro gimnasio, te peleas con nosotros y vemos a ver quién es. Que es algo que estaba muy, muy de moda, porque bueno, eso, lo que decíamos antes de este UFC, pues ya estaba Pancrase en Japón, Pride empieza un poco después, en el 97, pero ya había torneos de karate de contacto total, Sabaki Challenge, por ejemplo, si buscáis algún vídeo en YouTube, es una cosa increíble. Muy chula. Entonces, bueno, la idea es eso. Traemos a una persona que representa cada estilo y a ver qué pasa. ¿Y qué va a pasar? Que ningún tío de estos sabe luchar en el suelo y el tío que haga Gracie Jiu-Jitsu va a ganar, entonces va a promocionar lo que yo quiero, ¿no? Que es un poco la idea de Rorion. Entonces, Rorion dice, bueno, yo voy a mandar a un representante de mi familia y de mi estilo, pero en vez de mandar a Rickson, que es el campeón de la familia, un tío que es bastante grande y tal, manda a Royce, que era pues es uno de los menos conocidos, era pequeñito y tal, y decían que era porque sabían que podía ganar y que iba a impactar mucho más. Ver a un tío pequeño, pues, sometiendo o ganándole a gente mucho más grande, ¿no? Y como dijo, dijisteis antes, pues eso, que va a haber gente de sumo, de karate, va a haber boxeadores, bueno, wrestlers, ¿no? Ken Shamrock, que va a ser digamos, la otra gran estrella de este primer evento. Que yo creo que al final quedó bastante bien para lo que se podía Bueno, podría esperar. haber sido, oye, que sí. Sigue quedando como un gran evento del folclore de esto. Que además me gusta mucho porque lo venden como 8 tíos entran, un tío sale. Esa es la idea. Sí, fue un torneo en una noche. Con claro, unos cuartos de final, unas semis y una final, todo en 2 horas. La gente está esperando que se hagan realmente daño. Y el primer combate es literalmente eso. Es lo que decíais, era un sumo que se llama Taylor Tully contra Gerard Gordeau, que era un karateca holandés, si no me equivoco. Correcto. Intercambian un par de tantarantanes. El sumo se cae y Gerard Gordeau le pega una patada en la boca y saltan 2 dientes del sumo, atraviesan la jaula y caen en la mesa de comentaristas y la gente flipa. Si es una muela, si le salió una muela, me sirve a mí para, te sirve. para reponerlo. La gente flipa y dice, ¿esto es lo que queríamos ver? Pero valía todo en esas peleas, o sea, más allá de que uno era karateca, el otro hacía sumo, boxeador. No, a ver, en teoría sí. En teoría sí, pero había rounds de 5 minutos sin límite realmente. No se podía meter el dedo en el ojo, no se podía morder y no se podía dar golpes pues en la entrepierna. Todo lo demás. Claro. Pero cada uno, permitido. el karateca podía ejecutar golpes y movimientos, era libre. Lo que sea, claro. ¿Y en qué año es esto? Aproximadamente. 93. Esto es noviembre del 93, si no me equivoco. Esto, entonces está inspirado en la mítica película de Van Damme, ¿no? De Kickboxing y todo eso, donde se hacían ese tipo de combates, incluso en Street Fighter. Incluso en Street Fighter. De hecho, Mortal Kombat, el juego, claro, tuvo bastante que ver con la promoción y todo el tema, sí.
Es que tiene una lógica de videojuego, distintos Sí. personajes que peleen hasta que uno quede. Es una época dorada. Street Fighter 2 había salido en el 92. Pues Sí, estábamos 91-92 ahí creo que es con Street Fighter con 2. la fiebre total de ese Sí, tipo de peleas. es que era como, fue una época como muy fértil, digamos, por lo que, eso, el Street Fighter, de las películas de Van Damme, etcétera, como que había mucho interés generado en las artes marciales mixtas, o en las diferentes artes marciales, ¿no? Porque obviamente el Kung Fu, el Karate, muchas de estas artes marciales ya existían, y yo que sé, por ejemplo, en Estados Unidos pues ya tenían mucha popularidad, o típico de que llevas los niños a esto para que sepan defenderse y tal. Y ahí es cuando realmente empieza a emerger el jiu-jitsu, que hoy en día pues es considerado seguramente con el wrestling amateur, la lucha grecorromana, por entendernos, como las dos formas más efectivas, entre comillas, para... Sí, la base Sí. para ser peleador del UFC, sí. Exacto. Y claro, en aquella época, pues bueno, era a ver, vamos a enfrentarlo a todo y a ver qué ocurre, ¿no? Porque muchos, es decir, cada arte marcial diferente ostentaba o tenía un poco la percepción, vendía la percepción de sí misma de, no, nosotros somos la forma de pelear definitiva, la nuestra es la buena, con la que ganas a todo el mundo. Y se ve que no, algunas pues no, pero cuando se enfrentabas la una a la otra en un marco relativamente libre, y claro, para cómo diseñar ese primer UFC, incluso la jaula fue una cosa innovadora en el sentido de a ver cómo hacemos para que haya como un lugar en el que puedan pelear, pero no sea un ring de boxeo o de kickboxing, porque se pueden caer, ¿no? A la que empiezas a luchar en el suelo, puedes caerte por las cuerdas, etcétera. No es, digamos, el mejor escenario para contener la lucha como tal. Y fue, creo que de manera un poco fortuita, que uno de los promotores se cruzó con el concepto de pues que fuese como una valla, pero que no fuese como metal al descubierto, sino que tuviese como una recubierta de vinilo para que no se rasgasen toda la piel a la que se acercasen a uno de los extremos, pero sí que fue como un punto de debate entre los promotores de ¿esto cómo lo hacemos para que se puedan enfrentar todos y esté como concentrado en un lugar y no se caigan y pueda estar dentro, tampoco se hagan daño con metal? Y al final pues acabaron encontrando el octagón de la jaula. Sí. Y de hecho, bueno, luego de los participantes, hay que decir que la mayoría de ellos no eran tampoco superestrellas de ninguna de esas disciplinas. No. O sea, porque según decía Art Davey en su biografía, que os la recomiendo, es un libro que se llama Is This Legal? que básicamente... Art Davey, para que la gente sepa, era un tío que vendía coches en California, en el sur de California, que hacía como estos anuncios súper disparatados de concesionarios de coches para venderte un coche de la manera que fuese, y llegó un día que dijo, mira, ahora que he hecho todo esto, quiero hacer algo así, pero no para vender los coches de otros, sino para tener yo algo mío propio. Y se le ocurrió la UFC. Entonces el tío había mandado invitaciones pues, a grandes campeones, pues eso, de todas las categorías, pero esta gente, claro, decía, ¿qué me voy a meter yo en eso? A saber qué pasa. No sabemos si es legal, no hay ninguna comisión que lo sancione, ni de coña. Entonces eso también jugó pues, a favor de Royce Gracie. Igual los más conocidos, pues eso, Ken Shamrock, ya habéis sido campeón en el Pancrase en Japón, Pat Smith, que era un buen kickboxer, tal, y luego el primer oponente de Royce, que es un boxeador que se llama Art Jimerson, y que es muy curioso porque pelea con la mano derecha con un guante de boxeo y la otra sin nada. Entonces no sé cuál era la estrategia, si quería pegar con una y agarrar con otra y tal. Claro. Y ese tío había ganado los Golden Gloves, que es un torneo amateur bastante prestigioso en Estados Unidos, pero si no, los demás, pues eso, no los conocías demasiado, tenían sus cosas, pero nada más. Pero bueno, la idea era eso, ver a gente de diferentes estilos y ver quién ganaba y quién era el tío más duro. Y el tío más duro era el más bajito, el más pequeño y el tío que no le pegó a nadie, sino que los sometió a todos, básicamente. Sí, el que tenía, digamos, las técnicas de sumisión dominadas para pillarles el punto, el ángulo correcto y ya está, venga, fuera. Es el boom del jiu-jitsu, que a mí me hace mucha gracia porque no recuerdo quién lo dijo, pero definía el jiu-jitsu como el arte de
doblarte la ropa contigo dentro. Efectivamente. Sí, es un poco la idea. Y hablando precisamente de ropa, otra de las polémicas que hubo dentro de UFC 1 fue que Ken Shamrock, que era pues eso, uno de los más reconocidos, como dices, ¿no? Que había peleado en Pancras y que tenía pues un cierto bagaje como luchador de lucha grecorromana en Estados Unidos, que claro, como las reglas se las iban inventando un poco sobre la marcha, Ken Shamrock se presentó ahí como sería una lucha de wrestling amateur con sus zapatillas, zapatos con los que se suelen pelear así, para que tengas, digamos, suficiente control con tus pies para poder hacer las diferentes llaves. Y claro, le dijeron, no, esto como que no nos funciona, porque claro, UFC 1 era este promotor, Art Davis, y también era como herramienta promotora del jiu-jitsu de la familia Gracie. Con lo cual ahí había, pues eso, un cierto vacío que aprovecharon a su favor. Ken Shamrock, que reclamaba esto mucho de, oye, esto de que a última hora me dijesen que yo no podía pelear con zapatos cuando... Y luego Ken Shamrock decía, si yo hubiese peleado con zapatos, este cabrón a mí no me agarra y no me tira al suelo y no consigue someterme como tal. Y de hecho, nace ahí la primera gran rivalidad del UFC, nace ahí, que es Ken Shamrock contra Royce, que si no me equivoco luchan en semis. Sí, semifinales, creo. Efectivamente. Sí. Y luego como que se busca la revancha y no son capaces de conseguirla en los siguientes eventos por diferentes circunstancias y bueno, pues yo creo que también a los americanos al final lo que les gusta es también que haya esas bueno, rivalidades, esas historias entre diferentes personajes, porque al final, bueno, la sombra de la WWE es muy alargada también. Sí. Y es curioso porque uno lo ve ahora y piensa como, a ver, esto es muy absurdo que ocurriese así, pero es cierto que ya una vez, pues ya después de este evento, en los próximos años, que ya va ganando algo de pozo y calado, que mucha gente del mundo de la lucha libre falsa señala como, a ver, el auge de la UFC como que terminó de abrir los ojos a la gente de que esto que hacemos nosotros, que es que no es, o sea, había como... esta sensación de, vale, nadie se lo termina de creer, pero como que tampoco has visto peleas como serían, entre comillas, reales, pues como que te lo acabas creyendo de alguna manera. Ya una vez la UFC se popularizó, se creó ya un poco este fenómeno que ya mucha gente que le gustan las peleas de verdad, que igual veía la WWE pues de manera así un poco tangencial o podía prestar atención porque es lo único que había, ya a partir de que hay como una promoción de peleas de verdad, como que se llevaron a mucho de ese público que de manera casual seguían el wrestling falso. Es que yo creo que la primera impresión que hay para gente que, bueno, que veía el wrestling profesional, entre comillas, ¿no? Es que el UFC estéticamente es feo. O sea, las peleas son feas. Hay peleas aburridas, hay peleas largas, hay peleas que son continuamente en el suelo y hay golpes feos, la gente se corta donde no se tiene que cortar, hay caos que no vienen a cuento, pero que pasan. Entonces, es bastante impactante, yo creo, para la gente que a lo mejor no tiene ese conocimiento de lo que es, pues eso, el deporte de contacto real. Sí, no, exacto. Es decir, los orígenes del wrestling falso como tal vienen, pues eso, de cuando había pues esta clase de luchas basadas en esto, en el wrestling grecorromano, etcétera, pues que eran un poco coñazo de ver. Es como, mira, y si pactamos todo esto y lo coordinamos y hacemos que sea muy chulo y muy guay y que haya como, sea pues esto, como una especie de narrativa en el combate, eso hizo, bueno, pues que a través, pues los orígenes en los circos y demás del wrestling falso, que pues tuviese durante tantos años pues esa dominancia cultural, en cierto modo, en la cultura deportiva, espectáculo de Estados Unidos, que con pues esto, la popularización de UFC terminó, pues eso, que en cierto modo eclipsada. Y claro, a ver, tienen este primer evento pero bueno, a ver, era una cosa pues muy, muy folclórica, de difícil monetización. Y aguantan unos años más, pasando de manos la compañía de unos a otros, salen los Gracies, sale el Art Davis pero bueno, poco a poco van sobreviviendo con este halo de peleas ilegales que al final pues causan ese atractivo, ¿no? En la gente a la que le gustan esta clase de cosas.
aunque no estuviesen reguladas, aunque estuviesen prohibidas incluso de emisión, no solo en televisión, sino en muchos proveedores de eventos de pay-per-view, lograron que con el poco público que tenían, pues seguir avanzando hasta que encontrasen a alguien con suficiente dinero. Es que cada nuevo evento añadía como un elemento más, ¿no? Como sí. un detallito más que te va creando luego la película completa, ¿no? En plan, por ejemplo, en el segundo evento, que es UFC 2, que es el año siguiente, aparece, por ejemplo, Big John McCarthy, que es el árbitro mítico del UFC. Y vuelve Royce y vuelve a ganar Royce, en este caso, ¿no? Y además, por cierto, aparece el primer peleador español. En UFC 2, un señor que se llama Alberto Cerro León, que era campeón mundial de Pencak Silat, que es un arte marcial filipina y Malasia, si no me equivoco, y que pierde en primera ronda contra un holandés, si no me equivoco. Sí, Remco Parduel. Eso, Remco Parduel, ¿vale? Que luego va a ser un habitual de Pride, por ejemplo, ¿vale? Luego en el UFC 3 vuelve Royce para intentar hacer el tripit. Le gana, tiene un combate muy jodido en la primera ronda, lo gana, acaba bastante mal y se retira por lesión. Ken Shamrock llega a la final, pero también se retira por lesión. Las malas lenguas dicen que como no estaba ahora Royce, que le sudó la polla y que pasó totalmente. Entonces entra un suplente que se llama Steve Janum, que solo luchó esa pelea en la final y la gana, claro, porque estaba limpio y el otro había luchado tres combates, Harold Howard, que es la final más random, más freak de todas, nadie la conoce, ¿no? Luego en el UFC 4 vuelve Royce y vuelve a ganar, ¿vale? Y en UFC 5 ya dicen, mira, necesitamos que peleen Royce y Ken Shamrock, es lo que la gente quiere ver, entonces se saca el concepto de super fight, ¿no? Vamos a hacer un combate paralelo, hay un torneo por ahí, pero nosotros el combate paralelo, el combate principal de la cartelera es este. Por fin hay la revancha y es un coñazo de 30 minutos en el que no pasa absolutamente nada, y que además tuvo que ser parado porque se les pasó el tiempo del pay-per-view. El límite de tiempo del pay-per-view, con lo cual perdieron toda pasta, y el combate, aparte de ser malísimo, no tuvo un ganador. Claro. Sí, así que exacto. Que ese combate ya incluía a Dan Severn, que sí que es alguien de un nombre ya mucho más reconocido en el mundo de la lucha grecorromana amateur en Estados Unidos y demás, y que tuvo, pues eso, no solo medallas de oro en no en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, pero sí en mundiales que había de lucha, y que bueno, también con un pasado en la WWE, etcétera, en ese mundillo, y que le acaba uniendo, por decirlo de alguna manera, los dos mundos todavía más, ¿no? Con Ken Shamrock ya había ese nexo, en cierto modo, pero se iban entrelazando todavía más. Sí, señor. Sí, ahí empieza un poco, ahí es cuando llegamos prácticamente pues, a ese momento, uno de los primeros momentos claves, que es el momento estelar del senador McCain, sí. Que en 1996 pronuncia su famosa frase en la que define al UFC como human cockfighting, peleas de gallos humanas. De repente todo el mundo se centra su imagen o su atención en el UFC. McCain obviamente era súper respetado y 36 estados prohíben la celebración de eventos y básicamente está casi una sentencia de muerte para los eventos, y de hecho hay uno que, si no me equivoco, es en el 97, que lo tienen que literalmente trasladar en un avión de turbinas, de hélices, perdón, a un centro cívico de Alabama, en Dothan, Alabama, y ese es el primer evento en el que aparece Joe Rogan. Es verdad. Joe Rogan aparece como entrevistador. ¿Quién le viste y quién le ve? Exactamente, con pelo. Y ahí en un auditorio, vaya, de Dothan, Alabama, pues ese es el primer evento en
en el que aparece, antes incluso de aparecer en Fear Factor y todo esto. O sea que... y antes del podcast. Obviamente antes del podcast, antes de ser referencia para miles de personas de distinto pelaje, la verdad, porque es un tío que tiene un alcance increíble. Eso es a lo que aspiramos en Passport Gringos. Claro. Efectivamente. Tal cual. Y es curioso, porque lo de John McCain, que es una frase famosa, que él era el gobernador, senador de... Gobernador de Arizona. Gobernador. O sí, senador, ¿sí? No sé, pero era por Arizona, vaya. Sí, diría que es el gobernador de Arizona. Tuvo aquella frase famosa que también se decía que es como, claro, como oposición también, como la derecha más moral, ¿no? La derecha como del pánico moral, de ¿qué es esto que están atacando las buenas virtudes del pueblo americano con esta indecencia? Sí. Pero también se decía que, creo que era su mujer o algo así, tenía negocios con Bud Light, que era como uno de los principales patrocinadores de los eventos de boxeo principales de la época. Es como, si podemos quitarnos esto de en medio para que no moleste y no gane más tracción de la que debería, ahora mejor. Hablamos claro. Exacto. Siempre es como, sí, estamos moralmente en contra. ¿Estás seguro que solo estás moralmente en contra? Seguro que si miramos si hay alguna conexión económica, monetaria que tienes tú con alguien de alguna relación, seguro que no encontraremos nada. Muchas veces encuentras. Seguramente sí. Y es parte de lo que ocurrió ahí, pero sí que es, digamos, una de las frases icónicas que, como bien decías, ¿no? Que supuso que se prohibiese en la amplia mayoría de estados en Norteamérica. Y hizo que, bueno, pues que cualquier otra empresa hubiese quebrado ya y de manera casi instantánea. Pero la UFC, cual cucaracha, logró sobrevivir y logró continuar dentro de todo este marco. Sí, se pusieron en contacto con las comisiones atléticas y empezaron a plantear, tenemos que crear unas reglas que le den un poco de, no sé, de legitimidad al deporte, que esto no es un espectáculo, sino que es un deporte. Pues se crean los rounds, las divisiones de peso, pues reglas básicas, y entonces, bueno, pues que le van dando esa pátina, ¿no? de deporte, empiezan a luchar con guantillas, por ejemplo, y esas cosas. Claro, tenemos que pensar que al mismo tiempo en Japón, en esta época, en el 97 empieza Pride, ¿vale? Sí. Y Pride es todo lo contrario. Japón ama las artes marciales, Pride llena el Tokyo Dome, 60.000 personas en el primer evento. Unos están en Alabama, en un auditorio, y otros están llenando el estadio más icónico de todo Japón. Exactamente. Rickson Gracie luchando allí, todos los grandes luchadores van allí, les pagan una pasta porque la Yakuza estaba metida en el ajo. Sorprendente, claro, Japón en los 90. Esto, sí, ¿verdad? Es un enemigo que, claro, que se pone todavía más difícil, además del enemigo interno que ya tenía el UFC en Estados Unidos, se pone todavía más complicado. Pero bueno, llegado el momento, yo creo que le vino bien porque permitió que el deporte también se fuese conociendo mucho más. Sí, se estableciese a nivel mundial, ¿no? Crease también, otras reglas, otra manera de pelear, luchadores también con muchísimo carisma. Sí. Los Gracie iban allí y de repente hay un japonés que les gana, que Sakuraba, y les va ganando casi en fila. Entonces, como que hay mucho jaleillo. No todo es el UFC, sino que en el resto del mundo están pasando cosas. Y eso es bueno para el deporte en sí. Sí, eso fue de alguna forma un círculo cerrándose, ¿no? Porque, digamos, los orígenes del Jiu-Jitsu en Brasil, ¿no? Que son muy arraigados, venían originalmente de Japón, ¿no? O sea, Jiu-Jitsu son término japonés que se acaba exportando a principios, creo que son finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que luego pues, en Brasil se desarrolla de manera súper pronunciada, que luego llega a Estados Unidos y ahora la familia Gracie, que son 2.000 millones de miembros de la familia y que tienen pues todo este imperio de franquicias, por decirlo así, de gimnasios en todo el mundo, de Jiu-Jitsu de los Gracie, pero que ahí en Japón, pues digamos, encontraron su kriptonita, su némesis para, digamos, no ser los únicos dominadores de la escena. Sí, yo creo que eso es pues, el mejor momento, quizá el momento más álgido de Pride, inicios de los 2000, ese primer lustro de los 2000 el UFC es una mierda comparado con lo que ofrecen en Japón,
o sea, los torneos que hacen, los luchadores que están, las bolsas, los estadios, los espectáculos son increíbles. Y el UFC en ese momento estaba pues pasándolo bastante mal. En 2001, segundo o tercer momento clave, que es que pues la compañía madre original vende, lo compran unos hermanos de Las Vegas, que son los hermanos Fertitta, ¿no? Lorenzo y Fran Fertitta, que son los dueños de Station Casinos, que es una cadena de casinos bastante potente, y que tienen a un coleguilla por ahí que se llama Dana White, que todavía tenía pelo. También, otro que también tenía pelo en aquel entonces. Al que le encargan, bueno, que se encargue del elemento deportivo, ¿no? Pagan creo que $2 millones por la compañía. Que en aquel por momento la marca, era, básicamente. No sí, es que tenían, o sea, ningún valor. Activos como tal. Era como tendrían un ring, el octágono y... Sí, claro, y pagan, poco una de más. las cosas por las que pagan es por el concepto de octágono, por la marca registrada de Claro. octágono, que a día de hoy sigue generando una cantidad de pasta increíble, porque cada vez que se nombra, no sé, supongo que no en clases de geometría, pero por lo demás, en plan... Claro, si quieres hacer dinero, si estás explícitamente haciendo dinero y mencionas la palabra octágono, tienes que darle dinero a la UFC. Efectivamente. Y además hay un problema ahí, o sea, lo compran, tienen bastantes, entran con bastante fuerza, con bastante ilusión y Osama Bin Laden estrella 2 aviones contra las Torres El Gemelas. timing no fue el mejor, por lo que sea. El timing fue horrible y de repente, claro, antes de los primeros eventos que iban a organizar, pues eso, de repente se cierra el mundo, empieza la guerra contra el terrorismo, es dificilísimo conseguir visados, es dificilísimo volar, es dificilísimo organizar cualquier cosa, realmente. Entonces ahí es donde aparece la figura de Trump, que les ofrece los casinos, y de ahí viene esa alianza tan potente que siguen teniendo. Yo creo que Trump es una de las pocas cosas genuinas de Trump, que yo creo que sí le gustan los deportes, y tú le escuchas hablar de deportes de combate y es un tío que entiende, que sabe de lo que está hablando, al contrario de que cuando le escuchas hablar de cualquier otra cosa, ves que nombra gente y sabe quién es, nombra eventos y sabe lo que pasó, con lo cual yo creo que, bueno, que es una relación eso, genuina, real, ¿no? De amistad, de interés, de lo que sea, que fíjate dónde ha acabado. O sea, las vueltas que da el mundo, porque claro, Donald Trump sí que es un efecto mariposa. Exactamente, era una figura pues de la farándula, era, yo qué sé, pues Claro. una celebrity más que venía del mundo de la inmobiliaria, que era famosillo, que le gustaba la atención y tal, pero claro, no tiene nada que ver con Donald Trump en 2025, o sea, en 2000... Era Jesús Gil, joder. Efectivamente, es que era Jesús Gil, coño. Es que era Jesús Gil. Sí. Con más pasta, pero era Jesús Gil. Sí, esa es la comparación que estaba buscando. Jesús Gil, Donald Trump, exactamente. Y no tenía más incidencia. Tenía su nicho, hacía sus cositas, pero pues no era presidente de la nación. Es increíble. Sí, completamente. Y eso pues hace que ya, a ver, de nuevo, como ya Dana White y los Fertitta, pues esto creo que lo comentábamos, no sé si ya grabando o antes de grabar, pero van remoldeando la historia. Cuantos más años pasan, más amoldan la historia a qué buenos éramos, cómo salvamos a este deporte inmundo. Pero sí que es cierto que, pues, siendo justos con los hechos tal y como sucedieron, sí que UFC dentro de todo pues ya había empezado a tratar de regularse mejor, de tener una estructura mejor, que no era, venga, vamos a poner a 8 tíos, 16 tíos a luchar todos en una noche y a ver quién sale vivo, porque eso al final no es sostenible, sino que, bueno, pues también pues siguiendo muchos ejemplos de cómo se estructuraba el boxeo, cómo se estructuraban combates en el mundo, sea kickboxing, sea cualquier otra, y en Pride, digamos, seguían ya unos marcos más establecidos que les podían dar pues una cierta viabilidad como deporte sostenible, como deporte que, mira, sí, es extremadamente salvaje y violento, pero que al menos tiene unas bases sobre las cuales cimentarse y a medida que se van desarrollando, que se va legalizando en diferentes estados, que se va viendo que, mira, sí, es un deporte que, de nuevo, es muy violento, es muy chocante, pero que tampoco es una cosa totalmente salvaje, no son peleas de gallos humanas. Y eso pues dejó no la pista de aterrizaje perfecta, pero bueno, ya fue allanando un poco el camino
para que Dana White y los hermanos Fertitta en Las Vegas, que bueno, Dana White como buen promotor, como buen señor que frecuentaba gimnasios de boxeo en Las Vegas y que era amigo de esta gente, o sea, Dana White, lección en la vida, chavales, hay que saber tener amigos hasta en el infierno, y Dana White los tenía. Y, digamos, eso es lo que a Dana White también le logra catapultar, porque obviamente sí, luego sabe tomar buenas decisiones como promotor, pero si tus amigos tienen mucha pasta y te dan muchísima pasta para invertir en un negocio, es un poquito más fácil que si tienes que empezar de cero de verdad. Yo creo que ahí también hay que darles el mérito a los Fertitta, que metieron pasta y le echaron un par, porque sí. las pérdidas le echaron pasta 4 años a fondo perdido de manera muy salvaje. Claro. Pérdidas muy grandes y siguieron creyendo en el producto hasta casi el final. De hecho, hubo un momento, ellos lo dicen, que su padre, que había creado el imperio de Station Casinos, le dice, vamos a cortar esto porque me hundís el negocio. Y yo creo que van aprendiendo también mucho de lo que está pasando eso en Japón, no solo en Pride, cómo organiza los eventos Pride, sino también pues, en el K1, por ejemplo, que ya tenía un torneo mundial muy, muy mítico y que yo creo que van aprendiendo un poco y van mejorando cosas, y van introduciendo cosas del boxeo. Yo creo que aprenden bastante, y yo creo que otro de los momentos clave para ellos es UFC 40, que es el combate entre Tito Ortiz y Ken Shamrock, ¿vale? Que es como la primera grandísima rivalidad de la historia del UFC. Vende 150.000 pay-per-views, que es el doble de lo que vendía anteriormente. Y además lo bueno es que Tito Ortiz era pues uno de los representados de Dana White. Dana era su representante, igual que lo era de Chuck Liddell, que luego se convertirán en rivales y todo el tema. Entonces, como que todo queda en familia. Y eso Dana White, es mucho más fácil de manejar. Se daba la mano así, el promotor y el representante del luchador se daba así la mano a sí mismo y lo montaban todo divinamente. Exactamente. Entonces ahí ya, pues como que la cosa va subiendo, pero sigue habiendo pérdidas, y en 2004, por lo visto, hay 34 millones de dólares en pérdidas. Y ahí decían en uno de estos documentales, Lorenzo Fertitta decía que dijeron, nos quedan 2 millones para invertir. Del límite que nos habíamos puesto, nos quedan 2 millones. ¿Qué hacemos con ellos? Y bueno, y lo que hacen es pues apostar por la cosa más de moda en 2004, que son los reality shows. Exactamente, los realities, que es ya, digamos, la fusión definitiva de cultura y deporte en Estados Unidos. ¿Qué estaba súper de moda? Los realities. ¿Qué estamos intentando aquí que tenga éxito? Pues un deporte extremo como las artes marciales mixtas. Y sí, ese fue, digamos, el golpe de gracia definitivo, porque como bien decías, pues ya tenían eventos de mayor reconocimiento. Este fue el tercero en Las Vegas, porque curiosamente, pues UFC creo que en aquel momento no estaría regulado para poder ejercer, estaría prohibido. En Nevada, una vez ya se incorporan los Fertitta, logran, bueno, porque en Las Vegas todo funciona por contactos. Esto también, si lo habéis aprendido de películas o de series, en Las Vegas, si tienes contactos, todo se mueve. Logran hacer que se legalice, creo que es el tercer evento, UFC 40, el de Tito Ortiz, el tercero que jamás se disputa en Las Vegas, Nevada, y hace, bueno, pues eso, que ya tengan a partir de ese evento Tito Ortiz contra Ken Shamrock, ya pues un grado de popularidad mayor. Sigue siendo una cosa muy de nicho, pero el nicho logró expandirse. Pero como bien dices, cuando el nicho ya logra explotar y logra tener su boom, que le da pues una esperanza de, mira, por fin podemos ingresar dinero a un ritmo que 34 millones de deuda pues pueda ser subsanable, pueda ser sostenible, porque claro, hay empresas en el mundo que pueden tener esa cantidad de deuda, pero claro, facturan tantísimo que es algo relativamente anecdótico dentro de cómo operan. Y en este caso, pues a la UFC, a los Fertitta de Dana White, se les ocurrió, vamos a crear pues eso, un reality que se llamaba The Ultimate Fighter. Sí. Es una como redundancia de UFC, de Ultimate Fighting Championship, Ultimate Fighter. Es como eso, un reality rollo Gran Hermano, porque también es cuando Gran Hermano da no solo el salto, el boom en Estados Unidos, en España, etcétera, un poco es aquella época. Un Gran Hermano, pero de luchadores. Todos luchadores metidos en una casa
y están divididos por equipos con un cabecilla, es decir, un luchador ya contrastado que es como el entrenador jefe de cada respectivo equipo, y a partir de ahí, pues los luchadores que logran encontrar para participar en este reality, además de los cabecillas, es decir, de los luchadores ya contrastados que encabezaban los diferentes equipos, logran tener un evento en 2005, el evento final del Ultimate Fighter, que realmente es el boom definitivo de audiencias. Fue emitido, entre comillas, en abierto en la televisión por cable en Estados Unidos, en el cable básico, en Spike TV, y a partir de ahí es como ya logran encontrar una vía al éxito. Es que no hay deporte en Estados Unidos que pueda triunfar o sea sostenible sin un contrato de televisión. Es que sin televisión no vas a ningún lado. O sea, lo hablamos, de hecho, la última cuando estuve aquí de la otra vez, hablando del Cosmos. Con la NASL. La NASL no tenía televisión, adiós. Exactamente. Adiós. En el momento en el que la televisión desenchufó, se murió el deporte. Pues esto es igual. Y la suerte que tuvieron es que la final fue increíble. O sea, Forrest Griffin contra Stephen Bonnar es una pelea mítica, o sea, se dan palos hasta en el carnet de identidad, luchan, o sea, es un combate que tiene mucha emoción, tiene cambios de lideranza, entre comillas, y la gente, pues eso, lo ve y flipa. ¿Por qué? Porque al final cuando te lo dan en abierto, entre comillas, la gente lo va a ver. Es como lo que dicen ahora, es que la gente ve menos fútbol. Es mentira. Tú ponlo en la televisión abierta y te pone en una Eurocopa, te pone Georgia Georgia contra, no sé, contra Albania, y la gente, lo ve dentro del marco del torneo. Y 3 millones de personas viéndolo. Entonces, al final tienes que dar a la gente cosas que ver. Exacto. Cosas gratis. Y era como lo suficientemente especial y de nuevo, como que el producto logró ser lo suficientemente atractivo porque yo que sé, podría haber sido un combate final entre un experto de Jiu-Jitsu, otro de lucha grecorromana, y es como, y se enrocan ahí y ya está, y a la gente le parece un terrible coñazo y no despega, y tuvieron esa suerte de que se alinearon todos los astros para que eso, Forrest Griffin y Stephen Bonnar tuviesen uno de los mejores combates de la historia de la promoción, que yo recuerdo que ese combate no lo vi en vivo, pero sí que yo diría que el primer combate del que jamás vi highlights, antes del combate que mencionaba antes de McGregor y demás, fue el Griffin Bonnar, sí. Y es que además el final incluso fue un poco eso, muy americano, porque el premio de Ultimate Fighter era un contrato con la UFC y al final le dan 2 contratos porque la pelea ha sido increíble, no sé qué, es como todo muy yankee todo, ¿sabes? Sí. Y yo creo que ahí es cuando despega y cuando realmente empieza a crearse una afición más o menos sólida y aparecen las primeras figuras de verdad, en plan Tito Ortiz, Chuck Liddell, Randy Couture, BJ Penn, Matt Hughes, todos esos son los que llevan, digamos, al siguiente nivel al UFC y lo convierten, porque además en esta época ya Pride está yendo un poco hacia abajo por temas de corrupción y tal, lo convierten en la promoción, digamos, puntera en el mundo, cosa que no era durante, pues eso, los 5 o 6 años anteriores. Y básicamente poco después es cuando ya compran Pride, que eso ya significa un poco el monopolio, el imperio del monopolio, que diría García. Exactamente, porque como bien dices, era pues esto, Pride se funda después de UFC, pero digamos tiene una visión del deporte, del negocio muchísimo más sólida, muchísimo más estructurada. En Japón, digamos, también es como era una tierra más fértil para que pudiesen tener un éxito más inmediato. Tienen ese éxito inmediato, se convierten en el número 1, pero, como bien dices, al final malas decisiones, corrupción, etcétera, que ocurre alrededor de Pride hace que hay un momento que se hace ese cambiazo y UFC nunca no ha vuelto a mirar atrás y lo acaba absorbiendo absolutamente todo a su paso. Es que de hecho ese es el momento, porque UFC compra, en esa época compra World Extreme Cage Fighting, que es WEC, que básicamente era la promoción más potente que había de pesos bajos, digamos, porque el UFC no tenía nada por debajo del peso ligero. Uriah Faber, Jose Aldo vienen de ahí. World Fighting Alliance, Rampage Jackson, Lyoto Machida, que van a ser campeones de UFC, y obviamente compra Pride,
Y de ahí trae a Minotauro, a Shogun Rua, a Mirko Krokop, a Wanderlei Silva, a Dan Henderson. O sea, trae todas las estrellas se vienen a UFC, excepto una, la más gorda, que es Fedor Emelianenko, que nunca llega a conseguir ese contrato, digamos, el mejor luchador del mundo de ese momento, el peso pesado pues, más grande de todos los tiempos, para algunos todavía, pero que nunca llegan precisamente porque Fedor no entra por el aro del modelo de negocio de Dana White y de los Fertitta. Sí, no diría, o sea, estaba mirando, no llegó a tener nunca ni años más tarde, no, nunca llegó a pisar UFC. No. Sí. No, porque a él lo llevaba una compañía que se llamaba M1 y también una compañía un poco con conexiones rusas un poco oscuras. Y siempre Otra sorpresa que me da, Sergio. Claro, la idea era que si Fedor iba al UFC, era una coproducción entre UFC y M1, que tenía su propio torneo en Rusia y tal. Y claro, eso... Y de nuevo es como, no, chavales, aquí el imperio somos nosotros. Ni de coña, exactamente. Os pagamos más si queréis, pero no hay coproducción y ellos por allí no pasaron y al final Fedor pues acabó luchando en diferentes promociones, luchó en Strike Force, UFC compró Strike Force y siguió sin ser capaz de conseguir el contrato de Fedor y al final pues yo creo que es la espinita que les queda de no haberlo tenido en su promoción, que al final era lo suyo, ¿no? Sí, porque han tenido a todos los mejores de los últimos 25, 20 años, es decir, todos han acabado pasando por UFC, porque al final lograron amasar tal nivel de poder absorbiendo todas las otras empresas, incluso Strikeforce, que ya cuando UFC ya se asienta y las artes marciales mixtas ya empiezan a ser un deporte legítimo en Estados Unidos, son regulados en la amplia mayoría de estados, ya se había, digamos, invertido esa torna por completo. Claro, Strikeforce sí que acaba teniendo como una presencia bastante potente, pero de nuevo es que no es capaz de competir con la máquina que se había convertido UFC, que digamos ya había estructurado de manera tan fantástica, tan extraordinaria todo lo que hacían, todos los eventos de pay-per-view, incluso los eventos televisivos ya tenían pues una estructura empresarial impecable que hacía que, vale, esto ya a la que sepamos gestionarlo bien va a seguir yendo hacia arriba, estamos ya incorporando a todos los mejores del mundo, la auténtica liga de las estrellas, se podría decir. Yo diría que más que impecable era implacable. Pero... Efectivamente, bien apuntillado eso, buen giro a la frase, porque si más que impecable era el dinero que entraba, pero implacable era la forma en la que entraba, eso seguro. Exactamente. Sí, y aparte, yo creo que, bueno, yo creo que ya es igual la persona más conocida del UFC, que es Dana White, y que simplemente la manera en que él hace las cosas, la manera en que él habla, se sale de lo habitual. Es un tío muy mal hablado, tiene muy mal genio, se enzarza en peleas que a lo mejor no debería tener. No sé si os acordáis de un periodista que se llama Ariel Helwani. Sí. Tío, judío, canadiense y tal, muy mítico. No le preguntes sobre Israel. Que hubo que hubo un día que, no sé, un par de veces le tocó un poquito la moral a Dana y le puso la cruz. No, dos veces diferentes. Diferentes. Tuvieron como diferentes encontronazos y Dana White siendo el prototípico, o sea, hijo de puta, promotor, tal, que va a cargarse a quien pueda, pero además con saña, no es como me quito a este de en medio, no voy a intentar arruinarle la vida todo lo que pueda, porque me pone. Y claro, esa figura de culto que Dana White logra crear también es parte de la clave del éxito, ¿no? El lograr como que ser la cara visible, porque a diferencia de, por ejemplo, WWE, el wrestling, EW, es decir, las empresas de wrestling donde puedes más o menos guionizarlo, donde puedes tener estrellas duraderas, en las artes marciales mixtas es que es un deporte muy perro, porque es que las estrellas no te duran nada, a la que uno ya parece que se va sentando como el mejor, pierde ya el quinto combate con el título, ya no vuelve a ganar nunca y se pierde para siempre y digamos... Claro. Que tener a esa figura como el promotor, como la cara visible, esa cara que todo el mundo reconoce, que no es un luchador, pero es parte tan integral del tejido, de la marca, del espectáculo en sí,
les hizo como pues solidificarse todavía más como pues una marca que tenía pues estrellas rotándose con los años, pero a un tío constante ahí que lleva pues eso, 25 años prácticamente siendo la cara visible. Es que es la capacidad de renovarse, porque al También. final tiene que renovar la plantilla de luchadores, porque Sí. Siempre hay algún campeón carismático, siempre hay algún campeón que llama la atención, pues luego hemos dicho un montón de nombres, pero bueno, Anderson Silva, George St. Pierre, propia Ronda. Antes Ronda cuando Rousey. mencionabas los que hacen que den como ese paso definitivo, precisamente viene alguien que había sido campeón a nivel universitario en wrestling amateur, que se había hecho mega estrella en 2 años simplemente en WWE, que es efectivamente Brock Lesnar, que luego pues justo en esos años, cuando todavía no había habido una mega estrella, él se convierte en la estrella que más facturó, siendo cabeza de cartel, creo que en solo su tercer o cuarto combate del evento UFC 100, es decir, su evento de pay-per-view número 100, y digamos él, que no es que fuese Conor McGregor, no es que fuese un tío con gracia en el micrófono, pero era como la bestia americana definitiva, salido de los prados de Minnesota, que había sido estrella en WWE, que tenía el background legítimo de wrestling amateur en la universidad y que pues UFC logra catapultar, ponerle el propulsor en la espalda y Brock llévanos este próximo par de años. Y trae un montón de gente de la afición de la WWE al deporte, y eso al final yo creo que le da otro salto más a nivel de proyección mediática. Claro, ese UFC 100 además es un evento bastante potente y ya se empiezan a disparar. Yo creo que hasta llegar al 100 costó un montón, llegar al 200 nada, y ya estamos en el 314, creo que fue el último. Sí. Y cada vez hay más tipos de eventos, ya no solo hay pay-per-view, sino que también hay, pues eso, Fight Nights. Hay eventos todas las semanas. Todas las semanas. Si tú eres un aficionado a las artes marciales mixtas o al UFC y necesitas ver todo en Estados Unidos, te vas a gastar una pasta increíble porque los pay-per-views son carísimos. Yo doy gracias a Dios y esto no es promocionado, por Eurosport en Europa. Pero bueno, que si quieren dejar unas perras. Sí, por favor, Eurosport, si queréis patrocinar, passporgringos@gmail.com, estamos abiertos a hablar, gracias. Conectáis con David Mosquera y él os gestiona el tema. Sí, me conviene que traigan dólares o euros aquí. Que no traigan las divisas se valoran, ¿no? Cotizan. Completamente. Sí, entonces, sí. No, es total. Es complicado y es mucho dinero. Y parece ser que ahora mismo es un problema que están teniendo, que la caída de compra de pay-per-views. Sí, la gente ya no paga esas pasta, $80, porque la mayoría de los eventos no son todos buenos. La mayoría. Claro, es que eso te iba a decir, y seguramente ya podamos hacer una segunda parte de esto, porque claro, mi concepción de este episodio es cómo vamos a explicar más o menos los orígenes y cómo... Nos hemos ido, estamos ya... Sí, o sea, ya... Claro, efectivamente, la popularidad de los primeros años, pero claro, luego, porque como bien dices, cuesta un montón llegar del 1 al 100, pasan 15 años, del 93 al 2008, y luego ya pasan 8 años del 100 al 200, que es en 2016, y el 300, que fue el año pasado, bueno, ya otros 8 años, ¿no? Un evento al mes, básicamente, de pay-per-view. Pero sí que es verdad que esto que comentas, de que hoy en día, claro, porque claro, yo soy un aficionado a UFC que no lo soy tanto como lo era al principio, es decir, sigo la actualidad, sigo a la gente que lo cubre, Luke Thomas, por ejemplo, se me viene a la cabeza, hay gente muy buena que hace un gran trabajo siguiendo, Chuck Mindenhall, o sea, tienen como periodistas muy buenos, grandes comunicadores que analizan el deporte, pero claro, yo me doy cuenta también, en España menos que en Estados Unidos, o sea, porque aunque yo tengo horas de sinvergüenza, me siguen pillando como muy tarde, o sea, a las 7 de la mañana un domingo queda como, o sea, no voy a estar toda la noche despierto ni voy a levantarme a las 7 para verlo. Sí, pero ahora al ser en streaming puedes... Sí, en streaming es más fácil. Claro, eso sí, pero te diré que, claro, un poco lo que decías antes de que los eventos hoy en día no son necesariamente tan buenos, es decir, son tantos, porque es como un evento a la semana, como que tienes que tener tantos eventos y tampoco han logrado crear estrellas que calen tanto en los últimos años y han tenido pequeños brotes verdes, pero claro, incluso los que empiezan a ganar
es un deporte tan competitivo que se va cancelando un poco el uno al otro. Es decir, aparece uno que tiene como 3, parece que es la nueva estrella, pierde el siguiente, es como este tío que iba a ser como la nueva cara. Y es cae. que además, ya no es que sea un deporte muy competitivo, que lo es, sino que es un deporte, huele a decirlo, ¿no? Que es un deporte muy lesivo. O sea, que también muy lesivo, claro, es que a la que pierdes... Una persona que pierde, literalmente mejor, pierde la mandíbula, se acabó, en plan, no aguanta más. Y de repente empieza un tío que lleva una racha enorme, de repente, ¡pum!, se derrumba y pierde 5 seguidos. O tienes una lesión muy potente, te puedes romper una pierna como se rompió McGregor, o te puedes romper los ligamentos de una rodilla, o lo que sea, y no vuelves a ser el mismo y estás acabado. O sea, te van a cortar 3 combates perdidos y fuera, a menos que seas un tío que vende muchísimo o que tenga un mercado muy, muy importante. Entonces es un deporte bastante cruel en general, o sea, para los propios peleadores. Entonces, bueno, sí que es un momento también de que hay muchísimos eventos y hay muchísima gente, muchísimos peleadores, porque al final yo creo que, no sé si lo vi el otro día, que tenían como 400 peleadores en nómina, algo así. Claro, todos, digamos, de los 400 mejores del mundo, a lo mejor UFC tiene, ¿qué?, 350 de los mejores. Siendo muy generosos. Exacto, siendo muy generosos con todo lo demás que pueda haber por ahí, ¿vale? Súper generosos. Entonces, es la élite de la élite de la élite, o sea, es la Superliga de Florentino. Exactamente. Y claro, porque esto ocurre, claro, como hay tantos eventos y tal, claro, yo sí, y eso, de al no ver estrellas quizás tan consagradas, pues yo no lo sigo con tanto fervor o no. Es decir, hubo una época, pues eso, una época de Ronda Rousey, Conor McGregor, que eso, no, da para su propio episodio aparte. Lo seguía como casi todos los eventos y tal, no siempre pagando. Bueno, o sea, Internet Pro, chavales, ya sabéis. No hay, Eurosport, como bien ha dicho Sergio, desde Estados Unidos, cosas que tienen. Pero, claro, es decir, después de aquella como época de ebullición, claro, hoy lo sigo, pero no con tanto fervor. Y al mismo tiempo, aunque no lo sigo tan regularmente, o quizás como... En cierto modo es demasiado, hay tantos eventos como difícil de seguir y los eventos, incluso los pay-per-views, están un poco como edulcorados, un poco aguados por el sentido de que, claro, hay tantos eventos que, es decir, solo acabas teniendo como un buen combate por evento en vez de hace unos años que tenías como una concentración de varios combates mejores en un solo evento. Y al mismo tiempo, como te digo, que no lo sigo con tanto fervor. Es decir, tengo un montón de muy buenos recuerdos como aficionado al deporte viendo UFC y algunos de los mejores combates. El mismo año pasado, o sea, en España a las 5:30 de la mañana, o sea, yo no he vivido con tanta pasión un momento deportivo, muy pocos, como Max Holloway ganándole a Justin Gaethje en UFC 300, que es uno de los grandes eventos que lograron hacer que el 300 fuese muy especial. Pero claro, yo me acuerdo de ese combate que fue tan eléctrico, o sea, fue un toma y daca tan constante en el que uno iba ganando y de repente en el último round se empiezan a dar, o sea, ya sin ningún tipo de cautela, es como, vamos, y aquí gana el mejor, aunque uno iba ganando claramente. Sí. Y le noquea como a falta de un segundo para terminar. Es como, tiene esa capacidad que también tiene el boxeo, obviamente, con los knockouts que puedes encontrar y tal, pero no sé, hay algo del dinamismo, de lo absurdo que es el combinar. Hay muchas maneras en las que puede acabar, claro. O sea. Exacto. O sea, incluso por sumisiones han acabado combates de manera muy, muy fortuita, ¿no? Es como es un deporte que cuando está en su máxima expresión, por decirlo así, yo disfruto con una pasión enorme. Me acuerdo de ser Max Holloway, Justin Gaethje y como de otros tantos. Ahora es muy curioso porque a lo mejor después de tantos años siguiéndolo un poco eso por medios dudosos, digamos desde la distancia, ahora de repente estás viendo que el deporte realmente está creciendo en España. Sí, que es gracias a Ilia Topuria. Claro, el boom de Topuria y tal, y hay gente que entra al deporte por Topuria y que luego se queda por otros, seguramente, ¿no? Claro. Como pasa en todos los deportes. Tú empiezas a ver algo y por algo que te llama la atención y luego descubres otras cosas. Y lo estás viendo en tiempo real también, en plan, ver cómo se van creando, pues eso, mucho contenido, cada vez hay periodistas especializados, que es la verdad que bastante bien y tal. Bueno, pues, joder, pues también lo estamos viendo, digamos, ahora desde nuestro parte del terruño, ¿no? Sí. Por decirlo así, después de verlo a nivel mundial y tal, ahora lo estamos viendo como puede ser aquí, es decir, como en un país en el que no se podía escribir de boxeo en El País,
Claro. De repente está Topuria en el programa más visto de la televisión cada 2x3, todo el mundo le conoce, cuando peleó por el título todo el mundo te hablaba del combate, gente que no te esperabas que pudiese... Sí, o sea, yo lo pienso, es que nunca me podría haber imaginado una cosa así, o sea, extrapolas el fenómeno McGregor más o menos a España, pero es como un deporte que ni tiene, pues eso, tradición de boxeo en el sentido de, pues fue totalmente como enterrada en contra de su voluntad, no tiene tradición tampoco de artes marciales mixtas, y de repente este tío que logra ascender a lo más alto de su división, en una de las divisiones más duras y competitivas de UFC, sí, señor. Y claro, de repente es un pequeño fenómeno de masas en España. Yo creo que no se veía desde, bueno, igual es un fenómeno menor todavía, pero desde Fernando Alonso, desde lo de Fernando Alonso y la Fórmula 1. O sea, sí. Nos falta un calvo de Telecinco claro. que se haga totalmente. Pero yo creo que eso es bueno también. Yo creo que es bueno que no haya... O sea, que hay periodistas que son más afines a él y que están más cercanos y que al final, joder, claro. son gente que se lo ha currado y tal, pero todavía no hay esa exposición mediática tan gigante. No, tan gigante no, sí, todavía no. Entonces, yo creo que todavía hay hueco para eso, para mucha gente que está entrando, que se está aficionando y que mola mucho al final de ver que hay gente que descubre algo, que a lo mejor tenía una idea del deporte que no es la correcta o no es la realidad, y luego de repente, pues mira, ves que le gusta, que te hablan de ello y está muy bien. Es algo curioso. No, completamente. Ya para cerrarnos lo que decías de Topuria, a mí me ocurrió, y de nuevo, yo no estoy particularmente orgulloso de esto, porque, o sea, es señal de lo que es, pero claro, yo siendo alguien que veía WWE, cuando el que seguramente sea el peor luchador de la historia de UFC, CM Punk, anuncia que va a UFC, a mí, o sea, es decir, yo tenía como llevaba tiempo queriendo verlo. Y como que encontré la excusa, mira, este tío firma que le sigo y tal, no sé qué, ya por la curiosidad, que no pelea hasta 2 años después, pero como que me pongo a verlo y es como la excusa más absurda y banal es, mira, voy a ponerme a verlo. Y vi a McGregor, vi a Ronda Rousey, vi a todos estos, incluso antes de que pelease este pavo y lo humillasen. Pero, es decir, como que fue esa forma de adentrarme. Exacto, esa excusa ridícula que de repente, mira, y me mola y tal, y he visto, o sea, cuando McGregor ganó a José Aldo también, en 2015, es como que es un deporte que tiene ese potencial de ser súper emocionante, y bueno, veremos con Topuria y con España, y en futuros episodios de Pass Pro Gringos. Un evento por aquí. Es carta complicado, creo yo, pero bueno. Sí, se ha hablado mucho del Bernabéu, es como... Claro, bueno, ahora ya no, el Bernabéu no será el Wanda. No, el Bernabéu ahora ya no se puede, ruido Bernabéu, no se trabajo. Ruido Bernabéu. Pero sí que se ha hablado mucho del Bernabéu. A ver, yo creo que es un poquito más lógico que sea... WeThink, claro. WeThink, el Palau, algo de ese tamaño, porque es donde tienes los eventos en Estados Unidos. También habría que verlo en qué combate se trae. Es decir, yo, no sé si lo escuchasteis, estuvo esta semana pasada Topuria en el podcast de Joe Rogan. Uf, es verdad. No lo he escuchado y no quiero, pero... No, pues hazlo porque te vas a llevar una sorpresa para bien, pues yo me esperaba cosas mucho peores. Hay un par de minutos en los que... pero el resto muy bien. Y de hecho, te diré que Topuria hablando en inglés me cae mucho mejor que Topuria hablando en castellano. ¿A qué ocurre con cierta gente que como que... Porque está un poco mucho más calmado, habla las cosas como son, hasta habla de lo que él sabe, de cómo preparar los combates, de tal y cual, y pierde digamos, la nariz para arriba que llamo yo. Exacto, ese ego, esa prepotencia que le saca Pablo Motos. Efectivamente. Claro, o sea, es decir, Topuria lo que tiene ahora, a ver, yo lo entiendo, es un deporte muy precario y la vida es así, tienes que maximizar lo que puedas porque sálvese quien pueda. El productor eres tú, tienes que venderlo. Claro, pero sí que Topuria es como, ha llegado a la cima, es como, a ver, ¿contra quién puedo tener aunque sea ridículo y no tenga sentido dentro del marco deportivo? Es como, ¿contra quién puedo tener el combate más lucrativo de todos? Y digamos, dentro de eso, de subir al siguiente peso y pelear contra quién es el que está en cientos de... Contra Islam Makhachev. Islam Makhachev, por ejemplo. Se ha hablado de eso, a ver, yo creo que
Es decir, incluso para traerlo a España, también porque partiría como favorito al haberle ganado, sería Topuria Volkanovski. Volkanovski sería, yo creo que estaría guay, el rival, porque no es fácil, es uno de los mejores de toda la historia de su división, pero Topuria le ha ganado. Y si quieres poner un evento en España, además de que es una revancha que tiene toda la lógica deportiva, creo que sería como la decisión más sensata para él, sumar otra victoria, acrecentar un poco su leyenda y encima poder ganar en casa. Sí, a ver, yo creo que pudiendo ser contra Makhachev, que es un combate de la hostia, claro, es que claro, pero ahí yo tengo la cosa es muy atractivo, pero igual pero yo creo que ahí el peso sería suficiente diferencia como para que gane el otro, que también es implacable. Sí, con lo cual... sí. Pero es que yo es que no es que sea un súper fan de Topuria, pero es que es muy bueno el tío. Ya, no, sí lo es. Es muy bueno. Ha ganado entonces... seguramente los 2 de los 3 mejores de su división de todos los tiempos, que son Max Holloway y Alexander Volkanovski. Sí, eso es realmente muy bueno, muy completo y es divertido de ver y es bonito de ver. Tiene una combinación de cosas bastante curiosas, bastante potentes. Y que bueno, que yo creo que a nivel del deporte en España le puede venir muy bien. Le puede venir de puta madre. Que no pierda pronto. Que no pierda pronto. Exacto, pues eso. Y ya revisitaremos las artes marciales mixtas, Topuria, lo que sea, porque, a ver, hemos hablado muchísimo, pero es que todavía hay muchos más personajes, muchos más combates, muchas más historias. Sí, claro. Hemos hablado muchísimo, pero nos hemos dejado a McGregor, nos hemos dejado a Ronda Rousey y no los hemos tocado. Prácticamente, no los hemos tocado prácticamente. Los hemos nombrado ahí y tal. Sí, John Jones, que sigue, es la única estrella duradera. La clave es luchar una vez cada 3 años, gente, así también duras más. Exactamente. John Jones sí. Hay Chael Sonnen, que no es uno de los más grandes, pero es uno de los grandes personajes de la historia del UFC. Es uno de los grandes totales, tío. Sí. Así que bueno, eso será para el futuro, para un próximo episodio, pero por hoy esto ha sido todo en Passport Gringos. No lo hemos dicho al principio, siempre se nos olvida decirlo al principio. Dad like, comentad, suscribíos, compartid el programa, seguid a Sergio, comprad su libro, que no es de UFC, pero sí es del Mundial, y muchos de los que veis esto obviamente sois aficionados al fútbol. Así que compradlo. Y nada, Sergio, ¿algún otro proyecto? Además de que la gente te siga en Twitter, en @svilarino. Nada. Recomienda tu Substack. Es verdad, Substack estás ahora también. Sí. He empezado un Substack, pero por puro aburrimiento, no sé si lo continuaré, pero bueno, de momento voy escribiendo cositas por ahí. Y bueno, los que me sigan por Twitter, pues que sigan por ahí, que es donde suelto mis habituales tochos. Que aparentemente gustan a la gente, así que pues por ahí me pueden seguir. Fantástico, pues ahí está, ahí podéis encontrar a Sergio. Y nada, Sergio, pues eso, muchas gracias por venirte en esta ocasión y ya haremos alguna otra cosita así, sea incluso de MMA o de otra cosa, que tienes rango. Efectivamente, no hay 2 sin 3, así que eso, de nuevo, gracias por estar con nosotros, gracias David, como siempre, por estar. Gracias a ti, Ander, y gracias a Sergio por pasarse por aquí, siempre es un placer. El programa más tranquilo de David Mosquera, por otro lado. Sí. Tenía David muchas cosas en la cabeza. Hoy ha dejado que los 2 fricazos de las artes marciales mixtas se expongan. Gago lo ha liquidado. Lo ha liquidado, Gago. Entre otras cosas, pero tenía algunos comentarios para hacer, pero estaban tan embalados que no tenían que ver con lo que estaban hablando, eran con cosas relacionadas y no. Sí, pero bueno, te dejamos algunos como momentos ahí a ver si tal, pero ya nos adentraremos en algunos de esos temas alrededor de la farándula y ha sido como puro destilado frikis de UFC y las artes marciales mixtas explicando lo básico. Volveremos en el futuro para introducir conceptos y factores de un poco del más allá. Pero bueno, eso. Gracias, Sergio. Gracias, David. Yo soy Ander Iturralde. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Suscribíos, comentad, compartid el programa y nos reencontraremos muy pronto con mucho más aquí en Passport Gringos. Chao. Chao.